Pathfinder Mission determina que en Venezuela hay una crisis de derechos humanos la más grave de la historia reciente. El régimen intensificó su aparato represivo de manera dramática, sus esfuerzos para aplastar a toda la oposición pacífica. Ellos lo describen en el informe como la reactivación de la modalidad más violenta de la maquinaria represiva, que este es un repunte de violaciones, de delitos, y esta misión, para que sepan cómo trabajan, reúnen información fáctica, es decir, son hechos comprobados. Es lo que ellos llaman los motivos razonables para creer que el incidente se ha producido tal y como se ha descrito, con un grado razonable de certidumbre. Hicieron 366 entrevistas, muchas veces pedían los expedientes judiciales y ni siquiera existían. La misión describe la represión luego del 28 de julio como masiva, como indiscriminada, contra todos los involucrados en esa victoria del pueblo venezolano, contra cualquier persona quien expresó rechazo a los resultados electorales del CNE o del TSJ de Maduro, o reclamó transparencia en los mismos, contra cualquier persona quien participó de manera activa en las protestas o era considerada sospechosa de haberlo hecho, contra testigos electorales, autoridades de mesa, coordinadores regionales y locales de la oposición. Entre septiembre del 2023 y mayo del 2024 también condenaron a 60 personas con relación a estas operaciones Constitución, Gedeón, Libertad, todos esos cuentos conspirativos de Maduro, y las penas fueron entre 16 y 30 años de prisión. Para que el mundo entienda el descaro del régimen venezolano antes de las elecciones, ellos firmaron el Acuerdo de Barbados, por el que, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea relajaron sanciones y les devolvieron a Alex Saab. Y en ese acuerdo Maduro se comprometió a procurar un clima favorable para el desarrollo del proceso electoral, la libertad para seleccionar candidaturas, la invitación de observadores internacionales y la actualización del registro electoral. Y en enero el TSJ de Maduro no solo ratificó la inhabilitación de María Corina, sino que llegó a suspender los resultados de la primaria. 12 partidos políticos fueron intervenidos por el régimen. Maduro decidió que no iba ni María Corina ni Corina Lloris. Y ya después del 28 vino esa proclamación del CNE, el retraso por el rayo sideral desde Macedonia del Norte y el fantasioso hackeo. Nunca aparecieron las actas y allí llegaron el Centro Carter y Naciones Unidas para destruir esa imagen de integridad o transparencia del proceso que quería vender el CNE. Decenas de países llamaron ilegítimo a Maduro y él expulsó al menos a 7 delegaciones diplomáticas. Hubo 915 protestas en toda Venezuela, los 2 días posteriores a las elecciones. 25 asesinados, decenas de heridos y secuestrados. Y algo muy grave que determina la misión de las Naciones Unidas es que altos oficiales y el propio Maduro instigaron a esta brutal represión, entre ellas la operación Tuntum, y lo dijeron en declaraciones públicas. La mayoría de las personas reprimidas no tenían un claro perfil político, marcaban las viviendas de personas percibidas como opositores como una X, despedían a empleados públicos, anularon los pasaportes de quienes estaban dentro o fuera del país. Hace casi un mes el TSJ convalidó esos resultados del CNE de Maduro sin ninguna evidencia. El fiscal de Maduro inició la persecución de quienes idearon la página web para publicar las actas reales. Citaron varias veces al presidente electo, emitieron una orden de captura en su contra y lo desterraron a Madrid. Ya en septiembre la misión independiente había advertido que la estructura represiva de Maduro nunca se desmanteló y que él podría reactivarla en cualquier momento. Y lo hicieron de manera acelerada. La misión de la ONU documenta el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas. No son actos aislados ni aleatorios. Es un plan continuo, coordinado para silenciar, para desanimar y para reprimir. Es un ataque muy grave, más aún en medio de todos esos llamados múltiples para que respetaran los derechos humanos. Entonces, de manera deliberada, el régimen no los escuchó. Dice la misión que ya las instituciones del régimen han abandonado toda apariencia de independencia. No hay de manera oficial garantías judiciales y la ciudadanía queda indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder. Antes de las elecciones, el régimen detuvo a 48 personas, las describió como conspiradores y emitió otras tantas órdenes de arresto, incluidos militares, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos. Solo en julio, 120 personas fueron arrestadas en el contexto de la campaña. Y ya en la primera semana después de las elecciones empezamos a hablar de 2.000 personas secuestradas, entre ellas más de un centenar de niños, algunos con discapacidad, acusados de terrorismo, de incitación al odio, sin debido proceso. Y la misión insiste en que el TSJ de Maduro está claramente subordinado al Ejecutivo. Ellos advierten que todo esto ya lo había anunciado Maduro al hablar de un baño de sangre. Entonces, Maduro cumplió con encarcelamientos, con maltratos y con tortura. Esta vez, 25 personas fueron asesinadas.
todos hombres, la mayoría tenían menos de 30 años, 2 niños, uno de 15, otro de 17. 24 de los 25 asesinatos fueron causados por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello, en el tórax anterior o posterior y una por golpes. 27% de las víctimas secuestradas que ellos pudieron investigar fueron sometidas a desapariciones forzadas y a tortura. 16% a violencia sexual y de género. Hubo al menos 25 detenciones arbitrarias. Desde diciembre del 2023 el régimen ha hablado de 10 conspiraciones para poder usarlo de excusa y enjuiciar a opositores. Y por 4 meses hubo 3 detenciones por semana vinculadas a estos delirios del tirano. Y allí entran las 6 personas refugiadas en la embajada de Argentina. Tienen 180 días como rehenes, no les autorizan el salvoconducto, los someten a cortes de electricidad y ahora mismo les están limitando el ingreso de comida y agua. Por una de esas fantasías que Maduro llamó brazalete blanco, secuestraron a Rocío San Miguel y a su hija en el aeropuerto. Hace 7 meses, por ese mismo cuento de Maduro, secuestraron en Chile al teniente Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado con huellas de tortura. Y Chile descartó que fue Lampa Común. Ya antes de las elecciones habían detenido a 121 personas en medio de la campaña, a dueños, familiares o trabajadores de empresas simplemente por prestar servicios de hospedaje, de alimentación, de transporte y producción técnica para actos electorales de María Corina Machado y Edmundo. Y en el caso de los niños, dicen que algunos fueron llevados a cárceles comunes sin respetar la separación por género o por edad. Hay niñas quienes fueron víctimas de vejaciones sexuales mientras estuvieron detenidas junto a hombres adultos. La misión también documentó numerosas detenciones de personas quienes se encontraban cerca de una protesta aún sin haber participado o pretendido participar en ellas, o porque el régimen consideró que se vestían de forma sospechosa. La mayor parte de las personas secuestradas en la operación Tuntún viven en zonas populares y fueron identificadas por videos o por fotos o sapeadas por algún chavista. Habían protestado o habían pedido transparencia en los resultados a través de sus redes sociales. La misión destaca cómo Diosdado Cabello publicaba los videos de esas detenciones o la propia DIGESIN con música de película de terror para amenazar al resto de la población. Recuerdan el secuestro de William Dávila, de Ricardo Esteves, de María Oropesa, de Freddy Superlano y las describen como detenciones arbitrarias. Otros fueron secuestrados cuando pretendían abordar un avión. La mayoría de las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia o sin informar el motivo de la detención. No hay derecho a la libre elección de abogados. Les imponen la defensa pública. Las audiencias preliminares se realizan en la noche, en las mismas cárceles, sin avisar a abogados o a familiares. Hablamos de audiencias colectivas. Todos acusados de lo mismo y a la vez. Todos son culpables de traición a la patria, de conspiración para destruir la forma política, terrorismo, asociación o incitación al odio. Delitos de tipificación ambigua. Todas las víctimas expuestas a una pena máxima de 30 años de prisión. Y Tarek lo confiesa en sus redes sociales. En el caso de los niños no informaron a sus padres o tutores. Y la misión dice que el riesgo de desintegración del Estado de Derecho es altísimo. Sobre todo en casos de alto perfil político como los miembros de 20 Venezuela o de otros partidos políticos. El Ministerio Público del régimen informó de las detenciones a través de ruedas de prensa, en apariciones en programas estatales o incluso en la cuenta personal de Tarek, sin hablar sobre su paradero o la suerte de las personas detenidas, tampoco de quién los secuestró. En el caso del capitán Ángelo Heredia, Tarek anunció el 22 de enero del 2024 que había sido detenido el 19 de ese mes, pero la misión tiene motivos razonables para creer que en realidad fue detenido un mes antes y que permaneció detenido en un lugar clandestino hasta el 27 de enero de este año, donde fue víctima de actos de tortura. En el caso de los 3 dirigentes regionales de 20 Venezuela detenidos en enero, Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, reconocieron su detención solo el 26 de enero y no fue hasta el 19 de febrero cuando fueron presentados ante un juez. La misión determina que las desapariciones forzadas no son un error de procedimiento, es un método deliberado, y los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación del sueño a través de iluminación o música a todo volumen, las 24 horas del día. John Álvarez, estudiante y líder juvenil del partido político Bandera Roja, fue detenido en agosto del 2023, trasladado a una comisaría de policía de Caracas, donde fue objeto de tortura física y sexual, golpes y descargas eléctricas en sus genitales y otras
otras partes de su cuerpo para obligarle a implicar a diversos líderes sindicalistas, políticos y periodistas en actos ilegales. Otros casos incluyen amenazas contra sus familiares para que grabaran videos autoincriminándose o incriminando a terceros. Les decían que iban a lastimar a sus familiares, a sus allegados, y eso también es tortura. Es muy probable que la mayoría de los casos de tortura posteriores al 28 de julio no hayan sido reportados todavía. Osvaldo García Palomo cumple una condena de 30 años de prisión vinculado a la Operación Constitución, aislamiento prolongado por más de 15 días en una celda de 4 metros cuadrados en la llamada Casa de los Sueños en Boleíta, donde todos inhalan monóxido de carbono de manera permanente y la temperatura puede ascender a 40 grados centígrados. En el Rodeo 1 los prisioneros son alojados en celdas similares de 4 metros cuadrados, contacto limitado con el mundo exterior, prohibición total de llamadas, frente a guardias quienes permanecen encapuchados todo el tiempo sin identificación, y los detenidos después del 28 fueron llevados a Yare 3, a Tocorón y a Tocuyito. El mismo Maduro insinuó que estos nuevos centros se convertirían en campos de trabajo para la reeducación de los reclusos. Los actos de violencia sexual y de género se cometieron durante las detenciones. A las detenidas y a sus visitas, mujeres y niñas fueron las víctimas. Amenazas de violación, incluido un caso en el que la amenazaron de provocarle un aborto a una adolescente embarazada, manoseos de senos, glúteos, genitales, desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto, requisas invasivas, innumerables insultos sexistas, 2 niñas de 15 y 17 años, detenidas durante las protestas, aún sin haber participado en ellas. La Guardia Nacional Bolivariana las detuvo, las golpeó, les tiraron del cabello, las llamaron perras guarimberas, y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. Luego, en el comando fueron golpeadas y también humilladas. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y le tocaron los genitales. Una mujer familiar de un detenido fue extorsionada. El funcionario le exigió favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de su ser querido. Vino la ley contra el fascismo, el neofascismo, absolutamente ambigua, nada parecido a sus ganas determinadas de incriminar a cualquiera de lo que jamás hicieron. Las máximas autoridades del Estado aparecen confesando sus delitos. El mismo Maduro advirtió que habría mano de hierro y justicia para los fascistas. Anunció un máximo castigo y que esta vez no habría perdón. La misión habla del papel protagónico de Padrino López y cómo Tarek William Saab es culpable principal de operar la maquinaria represiva y de darle una apariencia de legalidad a crímenes de lesa humanidad. Los describen a todos como los monstruos que son. La misión habla del miedo generalizado en Venezuela y no es para menos con todo lo que hoy han develado, pero me han informado que los grupos de defensa de lo que pasó el 28 de julio se están reorganizando. Se estuvo haciendo un estudio en varios estados del país, allí en el campo, buscando el sentir de la gente, y aunque el régimen quiso usar a los mismos vecinos como sapos, la mayoría de las zonas populares no respondió a ese llamado, y eso que el régimen tiene tiempo trabajando en esta inducción, eso de convertir al vecino en enemigo. Después inventaron todo esto de la denuncia anónima con la Ben App, y no fue significativo ni siquiera porque instalaron un link para sapear. Lo que descubrieron es que la operación Tuntún funcionó en algunos casos, pero tuvieron que llamar a colectivos ajenos a la comunidad, y cuando la comunidad descubría quién los había sapeado, en algunos casos salió el ímpetu de ese bravo pueblo y la gente se vengó. A algunos sapos le quemaron la casa o los expulsaron de la comunidad o se los cobraron a golpes, incluso a tiros. Sin embargo, en 90% de los casos, la reacción contra los vecinos sapos fue pacífica y fue hasta noble, para tratar de convencerlos del error que habían cometido. Este recorrido por el país concluye que la gente no tiene miedo de ser sapeada por un vecino y que incluso ese miedo a volver a reactivar los grupos de WhatsApp comunitarios desapareció. Los vecinos confían en sus vecinos. Se dieron cuenta que el régimen exacerba estos casos. Las comunidades saben que así es como el régimen logra multiplicar el miedo y están dispuestos a volver a manifestarse. Cuando sabían que alguien era perseguido, las mismas comunidades los protegían y buscaban para ellos un lugar seguro o advertían de inmediato a las personas objetivo o blanco del régimen si se acercaban encapuchados en medio de la noche. Las zonas populares exorcizaron ese terror que sintieron en algún momento. Los venezolanos ya no sobredimensionan la narrativa del régimen. Ahora están dimensionando el miedo, razonan lo que pasa, y por eso quienes hicieron este recorrido concluyen que vamos a una etapa política en la que los venezolanos van a saber manejar la rabia y también el miedo, porque entienden que ese es el combustible de Maduro y no le van a seguir entregando hijos a ese tirano con complejo de Saturno que tiene tanto temor a ser destronado. La clave aquí
es que ni María Corina ni Edmundo quieren extraer rabia o miedo de la gente. Saben leer a la gente. Solo quieren de ellos lo mejor, lo correcto, porque saben, como alguien dijo una vez, que el miedo no evita la muerte. El miedo solo evita la vida. Y nosotros estamos peleando por esa vida en la que estén juntos, todos los nuestros, por toda esa vida que sabemos surgirá ese día que todavía no hemos visto.